he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Buenas tardes, queridos estudiantes del segundo A y B de secundaria. Hemos encontrado este medio fuera de lo común, pero providencial. Felizmente que tenemos esta manera para poder realizar las clases de religión y así no perder ni tiempo ni oportunidad de conocimiento. Muy bien, chicos. La clase anterior, es decir, aquella que corresponde a la de la semana pasada, los estudiantes del segundo de secundaria han visto conmigo la importancia del sentido de las religiones. ¿Qué significa el sentido religioso? Todo ser humano tiene grabado en su ser la impronta de Dios. Esta palabra impronta significa la huella de Dios, la firma de Dios. Por ejemplo, si tú ves una obra de arte de un artista como Picasso, que es un artista que cultivó un estilo de lienzo y de dibujo que es el estilo cubista, pues cada vez que alguien vea una obra de Picasso la va a poder reconocer por el estilo que él tiene. Y entonces se dirá, esta obra tiene la impronta de Picasso, es decir, la manera de hacer, la huella, la firma de Picasso. Así, la impronta de Dios en nosotros es algo que Dios nos ha dado de sí para nosotros mismos y que está designado en aquello que denominamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En nosotros está la imagen de Dios. La imagen de Dios está en toda la creación, pero semejantes a Dios, Dios ha querido que lo seamos los seres humanos. Y ya vamos a ver por qué. Porque Él nos ha dado un alma de tipo espiritual. Quiere decir esto, es un alma que tiene una vida inmortal. Lo mortal del ser humano se refiere a su materia, a su corporeidad, a este cuerpo, pero nuestra alma es un alma que tiene visos, que tiene alcances de eternidad. Y de allí que venga en nosotros el que nazcan unos deseos a veces inmensos, que nunca estemos satisfechos con lo que tenemos. Que si una persona tiene éxito en un negocio, pues quiere tener 2 o 3. Y no es simplemente la respuesta a este hecho el que sea una persona ambiciosa, que ansía tener poder o riquezas. Lo que hay que entender es que nuestro corazón es un corazón que tiene la capacidad del infinito. Y por eso ninguna criatura, ninguna cosa, ninguna circunstancia terrena nos va a satisfacer en permanencia. Tú puedes haber hecho ya esa experiencia. Imagínate, si hablamos de móviles, no sé, pues si miran mi teléfono celular, seguramente alguno de ustedes se va a reír, porque para mí es suficiente el celular que tengo, ya que lo utilizo para hablar por teléfono, WhatsApp, por ahí recibir un correo electrónico. Para mí eso ya es bastante, pero entiendo que para ustedes no. Entonces quieren el teléfono o el móvil que tenga las características últimas. Imagínate que a ti te regalan
ese Samsung no sé qué generación estarán ahora, ese tan caro y tan buscado y tan ansiado por todos, que te lo regalan por estas fechas, porque digamos que es tu cumpleaños. Te vas a llenar de alegría, tanto más si tú esperabas tener eso, habías ansiado tener eso. Yo te pregunto, ¿cuántos días te va a durar esa alegría? Ah, pues me durará mucho tiempo, ok, pero ¿cuánto tiempo? Piensa un minuto, ¿será un día? ¿Serán 3? ¿Será una semana? Yo te aseguro que antes del mes, mucho antes del mes, tú habrás asumido como parte de la normalidad eso que en un instante te pareció, te hacía feliz. De hecho, te dio una felicidad, pero no es una felicidad que pueda llenar tu corazón. Creo que el ejemplo es bastante gráfico y nos ayuda a entender que Dios nos ha dado un corazón que desea todo. Y eso, repito, no es una cuestión de ambición, sino que en nuestro corazón está el deseo de Dios. Porque si lo queremos todo, lo que queremos es a Dios. Porque Dios lo es todo. Y sin Dios no existe nada. Sin embargo, cuando traducimos esta mecánica de pensamiento racional y afectivo, espiritual, entonces un poco que en nosotros hay un desencanto, porque terminamos diciendo, ¿sabes qué, profe? No me lo creo. O sea, yo respeto a Dios, voy a misa, bueno, ahora no, porque me puedo contagiar, por supuesto, pero resulta de que Dios es importante, pero tal vez es más importante para usted que ya tiene algunos años encima. En cambio yo, como soy joven, todavía tengo tiempo. Fíjate, esa premisa está equivocada, no solamente porque no sabes qué pasará mañana y no eres dueño ni del tiempo ni de lo que pase con tu vida. Estás literalmente en las manos de Dios. No te preocupes, no eres el único. En esa situación estamos todos. Pero hay que verlo de otra manera. Digamos que hay que verlo de una manera positiva. Una vida con Dios es una vida con sentido. Y justamente, decía yo, en la clase anterior habíamos hablado de cuál es el sentido de las religiones. En particular, claro, nos tenemos que detener en la nuestra. Pero también tenemos que estar abiertos a los demás, a los que no son como nosotros, a los que tienen una cultura distinta y a los que piensan y sienten diferente a nosotros. Porque eso también nos enriquece. Y porque al final, bueno, Dios nos ha llamado a vivir en sociedad. Es terrible cuando una persona se encierra en sus convicciones y a partir de estas, por correctas y justas que sean, comienza a medir a los demás. Yo creo que no es eso lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar al venir a esta tierra. El sentido religioso es esta manera que Dios ha puesto en el hombre a través de un don que es la fe, la creencia, el sentido trascendente, es decir, poder ir más allá de lo material, de aquello que tus sentidos pueden captar, para creer, por ejemplo, entre otras cosas, que la felicidad en esta tierra, si bien es cierto, existe, no es una felicidad perfecta. Que si podemos tener alegrías y esas alegrías son bienvenidas, pues tengamos también la seguridad de que las alegrías en este mundo son finitas. Tú estás en paz, en alegría y en armonía y en un segundo la vida puede cambiar. Eso no nos debe llevar al fatalismo o a un cierto escepticismo o a una melancolía, sino por el contrario, a creer de que Dios ha creado al hombre con un futuro que no tiene límites, es decir, un futuro de eternidad, una vida eterna. Por lo tanto, nada en esta tierra podrá colmarnos. ¿Qué sentido tiene entonces vivir? Pues tiene todo sentido, porque esta vida es el espacio al cual nosotros tenemos que darle una forma, una orientación para que nuestros días en esta tierra pues tengan
una prolongación en lo que será la vida eterna. Y esa es la misión de Jesucristo, que nos ha venido a enseñar a los cristianos, a los católicos, cómo vivir la fe. El día de hoy vamos a hablar entonces de un grupo de religiones que son las llamadas monoteístas. Si hablamos de monoteísmo, antes tendríamos que hablar de politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es la creencia en diferentes deidades, en diferentes divinidades con D minúscula, en diferentes dioses con D minúscula. Así, en el pasado, las antiguas culturas del Oriente y de América, la América precolombina, las culturas africanas, todas han ido buscando en esta experiencia de lo trascendente y encontrando respuestas asociadas a su cultura, respuestas que de alguna forma les orientaban hacia la creencia de un Dios. Y esta creencia de un Dios o de varios dioses, en el caso de los pueblos que tenían religiones politeístas, trataban de entrelazar los acontecimientos de cada día para intentar dar una explicación y un sentido al por qué se sufre, al por qué se muere, al por qué nacen nuevos seres humanos, al por qué vivir de una cierta forma y no de otra, al por qué cultivar cierto tipo de prácticas sociales, hoy día llamados valores, y desterrar otro tipo de prácticas que dañan el bien común. En fin, nos vamos a centrar entonces en el monoteísmo, que sería aquellas religiones que han logrado desarrollar la creencia en un solo Dios. ¿De dónde viene la necesidad de la creencia en un solo Dios? Miren, el hecho de que existan varios dioses tiene un poco de complicación, en el sentido de que ese tipo de teología politeísta tiene que construir una serie de explicaciones para justificar los hechos. Y entonces ahí van a ser tradiciones, creencias muy distintas a las que cultivamos aquí en el occidente cristiano. Sin embargo, las religiones monoteístas tienen un punto, un asidero común, y es la creencia en la existencia de un solo Dios. Efectivamente, si uno lo piensa, todas las cosas proceden de algún lugar o de alguien. A todo acto antecede una acción. Es decir, no es posible que yo esté aquí intentando hacer una clase de tipo virtual para mis alumnos del segundo de secundaria si antes no hubiera habido alguien que invente esta maquinita para poder grabar y hacerles llegar este video. Por lo tanto, la creencia en un solo Dios nos habla ya de la necesidad de un creador de todas las cosas. Y son tres las grandes religiones monoteístas que han logrado desarrollarse a través de la historia. Hablamos del judaísmo, del cristianismo y del islam. Cronológicamente, en ese orden, unas más antiguas que las otras. El judaísmo nace a partir de la historia de Abraham, un hombre que fue escogido por Dios, de hecho fue el primer patriarca, fue escogido por Dios para comenzar a formar el pueblo elegido de Dios, que fue el pueblo hebreo. 2000 años aproximadamente antes de Cristo, en las tierras de Mesopotamia, en Caldea, en Ur, había un hombre de nombre Abraham, que recibió esta llamada de parte de Dios: deja la casa de tus padres, la tierra de tus padres, y ve al país donde yo te voy a indicar. Y entonces Dios comienza a tener una relación
muy estrecha con este hombre, Abraham, el cual ha sido instrumento de la providencia para que se funden las tres grandes religiones monoteístas. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque él creyó en Dios contra toda evidencia. Fue Abraham a quien Dios le pidió para poner a prueba su fe el sacrificio de su hijo Isaac. Y sabemos que Abraham estuvo dispuesto a esa locura hasta que Dios detuvo su brazo y le dijo: ahora ya sé que tú crees, que tu fe es firme. Por lo tanto, voy a premiar, voy a bendecir esa fe que tú tienes y la haré fecunda, porque tú serás el padre de muchos pueblos, de muchas naciones y de muchos reyes. Abraham fue padre de Isaac e Isaac de Jacob. Estamos hablando de los patriarcas de Israel. Jacob fue el papá de José. Y Jacob, en algún momento de su vida, lucha con Dios, con el ángel de Dios, mejor dicho, porque al visitarle este ángel, Jacob lo toma del brazo y le dice: no te voy a dejar partir hasta que me des tu bendición. Y cuenta la historia bíblica de que Jacob luchó con el ángel toda la noche y que él no se rendía, y que al final, inclusive fruto de este encuentro, de digamos así, esta tensión entre el ángel y Jacob, el ángel le golpeó y le dislocó la cadera. Y en ese momento Jacob dejó de llamarse así para tomar el nombre de Israel. Jacob tuvo varios hijos, uno de los cuales fue José de Egipto, José el patriarca, que estuvo en la época del faraón y que fue el medio que Dios puso para salvar a Egipto de esa gran hambruna. Y ahí hay historia del encuentro de este gobernador poderoso de Egipto, ante el cual los hijos de Jacob o de Israel fueron para pedir víveres y descubrieron en ese gobernador al hermano que habían entregado bastantes años antes, vendiéndolo como un esclavo. Pues bien, después de esto va a venir la historia de los reyes, de los profetas, de los jueces, y así hasta llegar a la venida del Mesías, que es la respuesta a la fe de los judíos que esperaban y esperan aún un Mesías. Pues bien, la fe de Israel se resume en el amor y el apego que tiene un judío por su cultura y en particular por la cultura religiosa. El libro de los hebreos, el libro de los judíos, se llama la Torá, y que normalmente está representada físicamente por un rollo escrito a mano alzada conteniendo los 5 primeros libros de la Biblia, dígase el Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio. Además contiene la ley y los profetas, ¿verdad? Pues bien, esa Torá los judíos la tienen, así como los católicos tenemos en las iglesias nuestros sagrarios, y dentro de los sagrarios la presencia real de Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios verdadero. Así también los judíos, valga la comparación con sus distancias, tienen en sus sinagogas, que así se llaman sus templos, la presencia de Dios a través de su palabra, a la que ellos le denominan la Torá. Un judío es alguien que tiene fe, es alguien que vive de la mano a una ley, a unos hábitos, a unas costumbres y a unos signos. Por ejemplo, tienen un sombrerito acá, como el que llevan los obispos, que se llama kipa y que representa la mano de Dios que está puesta sobre tu cabeza, y eso significa la bendición
del Señor. Entre otras costumbres, ellos tienen diferentes fiestas, como puede ser la fiesta de las tiendas, la fiesta de Hanukkah, cerca de la fiesta navideña de la cristiandad, la fiesta de la Pascua, Pesaj, el paso del Mar Rojo. Moisés con el pueblo hebreo liberado de Egipto va en pos de la tierra prometida, invitados por la bendición de Dios. Todas estas fiestas van haciendo parte de una cultura que se crea con una identidad del judío. Ahora vamos a ver que la diferencia de la religión de los judíos es que no es una religión proselitista, es decir, no vamos a encontrar por el mundo a gente predicando el judaísmo para que los católicos se vuelvan judíos o los budistas se vuelvan judíos. No es así. Ellos tienen una concepción de la fe distinta. Ellos saben que son el pueblo escogido por Dios. Es lo que ellos creen, pero tengo que decirlo, es lo que los cristianos, nosotros también creemos. El hecho de que nosotros no seamos judíos no impide que reconozcamos que Israel, el pueblo hebreo, es el primogénito, el pueblo que Dios escogió para alcanzar a Israel, para salvarlo, pero no solamente a ese pueblo, sino a toda la humanidad. Eso lo veremos luego cuando hablemos de la cristiandad. A continuación tendría que hablar yo del cristianismo, en tanto y cuanto estaría respetando la antigüedad, ¿no? Pero voy a hablar del Islam porque me gustaría cerrar hablando del cristianismo, que es lo más conocido para ustedes, porque el cristianismo, a pesar que tiene más de 2000 años, es una fe que se mantiene joven porque es novedosa, y ya les voy a decir por qué razón. Miren ustedes, siglos después de que apareció Jesús de Nazaret, siglos después de la evangelización que hizo San Pablo por el oriente, yendo hacia el occidente, hacia Roma, junto con San Pablo, los demás apóstoles y otra generación de cristianos, siglos después surge una nueva religión monoteísta que se llama el Islam. ¿Cuántos siglos después del cristianismo surge el Islam? 7 siglos después. O sea, alguno podría pensar que más o menos después de los cristianos aparecieron casi inmediatamente los musulmanes, y no es así. La antigüedad era sobre todo cristiana, y esto hay que saberlo, porque antes de que apareciera el Islam, la iglesia tenía un desarrollo muy grande por todo el mundo occidental. Bueno, sin embargo, ocurrió así que surgió un personaje llamado Mahoma, que es el personaje principal al que los musulmanes llaman el profeta. Es la figura central después de Dios, a quien le denominan con el nombre Alá. Pues bien, Mahoma vivía en un pueblo que pertenece al actual país de Arabia Saudita, y en la Meca, justamente en este lugar donde vivía Mahoma, fundó esta nueva religión. Islam significa literalmente aceptar, rendirse o someterse. ¿Quién? A este Dios, a un Dios al que se le debe total obediencia, total respeto, total veneración y dedicación. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el Islam es una religión que cree en un solo Dios, y es una religión que tiene raíces comunes con las dos anteriores, el judaísmo y el cristianismo, por cuanto esta también es una religión, se dice, abrahámica. Quiere decir que dentro de su historia, dentro de sus creencias,
Todo parte en la raíz de un mismo personaje que está en la Biblia y que es Abraham. Efectivamente, la creencia de la religión del Islam dice que el fundador de esta religión, si bien es cierto, es el profeta Mahoma para ellos. Todo inicia en una fe que empieza con Abraham, el mismo padre de la fe de los judíos y de los cristianos. Las creencias del pueblo, los pueblos árabes, islamitas, se basan sobre todo en un libro que para ellos es sagrado y que se llama el Corán. Dentro de sus creencias está la inclinación que ellos tienen por orar diariamente. Ellos todos los días tienen unas horas de oración, se dirigen sus cuerpos hacia el oriente según el lugar del mundo donde se encuentren y hacen una genuflexión y hacen su oración. Ellos tienen fiestas también, ellos dan limosna, ellos tienen tradiciones también que están unidas al culto que rinden. Ellos tienen unas leyes, por ejemplo, que tocan el ámbito de la alimentación. Ellos no pueden comer alimentos, lo mismo que los judíos no comen cerdo, ellos tampoco comen cerdo. Y bien, tal vez hay algo que sea bueno recalcar con respecto al Islam, y es que en los últimos años, sobre todo en el siglo, finales del siglo pasado y este siglo, se ha identificado a esta religión con la violencia del terrorismo que se da en Oriente. Y es verdad que los contenidos de los mandamientos de esta religión se pueden prestar a una interpretación que nos lleva hacia la violencia, ¿no? Por ejemplo, se dice en algún lugar que si hay una persona que no quiere creer en Alá y no quiere vivir bajo sus preceptos, pues habría que obligarle a que integre estas creencias. Si no lo quiere de manera libre, pues habrá que hacerlo utilizando la fuerza. Ciertamente, este tipo de violencia que se puede manifestar en una religiosidad extremista, ¿no? Fundamentalista, es decir, donde las personas anteponen la fe a la razón, ciertamente genera muchísimos problemas, ¿no? Pero no hay que pensar que todas las personas que tienen esta religión son así. Hay personas que viven esta fe de una manera honesta, sincera, y que por el contrario están en contra de esta violencia. Pero sí, yo tendría que decir que la religión del Islam está asociada a una cultura que no es la nuestra, la de Occidente, y por eso seguramente tenemos mucha dificultad de entender algunas de sus formas de pensar, como por ejemplo esta licencia que se pueden dar para que los hombres puedan unirse a mujeres en edad muy joven, ¿no? Eso, por ejemplo, está muy criticado porque al final se apoyan en versículos del Corán donde el profeta permitía que esto fuera así. Sin embargo, la cultura del siglo XXI, la cultura de la vida, o sea, no estoy hablando de una cultura que te impone cualquier tontería, sino una cultura que inteligentemente protege y auspicia la vida, pues nos da razón de que cosas así pasen en una creencia es un indicador de que es necesario que esa cultura pueda evolucionar hacia una opción que sea más humana, ¿verdad? Pero no puedo dejar de decir que yo soy cristiano y por lo tanto es mi opinión como cristiano, la expreso ahora, y eso no quiere decir que yo no respeto a una persona que tiene el credo del Islam. Muy bien, chicos, finalmente el cristianismo que aparece
en el primer siglo de la cristiandad, con el nacimiento de Jesús, el Salvador y el Mesías. Yo no voy a hablar ahora de la fundación de la iglesia, y de esas cosas vamos a tener oportunidad de hablar más adelante. Pero ¿por qué es importante la aparición del cristianismo? ¿Por qué el cristianismo, que es más joven que el judaísmo? Porque el judaísmo es 2000 años anterior al cristianismo. ¿Por qué es tan importante la aparición del cristianismo para la humanidad? Porque al venir Cristo a la tierra, al revelar el proyecto de salvación del Padre para toda la humanidad, el cristianismo lo que ha hecho es atraer la cultura de diferentes pueblos hacia la vida y los valores fundamentales del bien para la humanidad. Esto significa que el cristianismo trae una novedad que nunca va a pasar de moda. ¿Y saben por qué? Porque la novedad del cristianismo es el amor, es un Dios de amor. Es un Dios que ha venido no para imponernos sus poderes celestiales. Él ha venido para hacer un camino. La gran subida de Dios ha empezado por un gran descenso, dicen los padres de la iglesia. Es decir, Cristo ha venido al mundo y se ha hecho un pequeño bebé y se ha entregado a nosotros la noche de Navidad para que nadie pueda resistirse a esta visita de Dios. Cristo ha venido para buscar no a pueblos enteros, no a grandes masas, sino para buscar a individuos, a personas. Cristo ha venido para alcanzar a través de su amor, que es un amor lleno de misericordia y de compasión, no a aquellos poderosos o a aquellos que, convenía conocer, sino Él ha venido a buscar lo que ya se había perdido. La novedad del cristianismo lo que introduce en la historia de la humanidad es una cierta manera de ser cada día mejor por amor a Dios y por amor a los demás. La novedad del cristianismo lo que hace es proponer la vida, proponer una manera de vivir en la que cuidamos el bien común y en el que esta manera de vivir en la que buscamos vivir en la verdad y en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Si hace unos minutos hablaba, por ejemplo, del Islam en este problema que ellos tienen con respecto al matrimonio de adultos con niños, yo diría, es algo que en el cristianismo no tiene lugar. Es algo que en el cristianismo claramente está despejado. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo ha venido a visitar a todos los pueblos de la tierra. Cristo acoge en sí mismo la cultura y la belleza de todas las creencias y costumbres de cada pueblo que se encuentra en cada parte del mundo. Pero a su vez, el amor y el Evangelio de Cristo ha venido para llamar a la luz aquello que en nuestra cultura aún se encuentra en las tinieblas. Entonces veamos un poco más cómo es nuestra cultura. ¿Qué en nuestra cultura necesita ser evangelizado? Por ejemplo, la relación con el dinero, la relación con el poder. Estos días hemos visto cómo, producto de la angustia de una enfermedad que es anunciada como una pandemia, hemos visto el comportamiento compulsivo de muchos de nosotros, de ir a las tiendas a comprar, a veces sin saber para qué, tal cosa y tal otra. Y eso nos pasa porque seguramente nos estamos alejando de las enseñanzas de Jesús, que nos ha enviado
a no solamente vivir en su amor, sino a anunciar este amor. Y dice Jesús, y cuando tú vayas, no lleves capa, no lleves bastón, sino que lleva la fe. No lleves discursos preparados, sino que en su momento te será revelado qué es lo que tienes que decir. Entonces, en la sociedad de hoy, de este Perú del año 2020, todavía nuestra cultura necesita recibir mucho del Evangelio de Cristo. Pero sepamos que nada Cristo nos lo va a imponer, sino que siempre Él humildemente nos lo va a proponer. Muy bien, jóvenes, entonces con esto quiero darle algunos alcances. Ustedes verán en su libro, aquí voy a poner las páginas en las que encuentran este tema. Les voy a enviar una ficha para que puedan hacer un trabajo y ustedes me van a remitir vía CIE web el resultado de esa labor. Yo les agradezco mucho por la atención y les deseo todo bien, lo mismo a sus padres. Vivamos este tiempo como un tiempo de regalo que Dios nos da para vivir en familia. Tratemos de que este mismo Cristo Jesús visite nuestros corazones y sea un íntimo para nosotros. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido que correr